Ahí se debería estar grabando. Perfecto. Bien. Entonces, estábamos simplemente comentando que íbamos a ver en la clase de hoy recién. Eh, bueno, vos me planteabas, Gaby, este ejercicio recién que es del TP2 para los que quieran chusmearlo. La pregunta 5. Y es tristemente sobre expresión a lenguaje simbólico o coloquial. Bueno, si dependiese de mí pura y exclusivamente, yo nunca haría este tipo de preguntas, pero valga valiendo esa aclaración, dejándola de lado, no es muy importante realmente a la hora de poder resolver ejercicios y pensar de forma crítica, el saber convertir de un lenguaje a otro. Es útil sí, pero no es necesario. Pero bueno, más allá de esa aclaración, acá nos preguntan que identifiquemos a cuál se corresponde, ¿no? Esa expresión que está ahí entre comillas, que dice, una quinta parte del terreno debe ser dividida entre dos personas. Bueno, no sé si recordás que la vez pasada estábamos hablando justo de qué significaba tomar una décima parte de alguien o una quinta parte de alguien. ¿Cómo escribíamos eso nosotros? Un quinto y un décimo. En Claro, fracciones. decíamos, ¿te acordás que teníamos el de esa especie de droga que estaba fabricando un laboratorio y decíamos, bueno, la décima parte de Sí, esa sí. droga? Bueno, para hablar de la quinta parte del terreno, uno podría decir un quinto por X, ¿no? Ejemplo, cuando quiere hablar de la quinta parte, podría escribirlo así o lo podría escribir simplemente al terreno lo distribuye en cinco cachitos iguales. Sí, sí. Entonces ahí tiene la quinta parte. Eso como una pequeña aclaración. Ahora nos dicen que esto debe ser dividido entre dos personas, ¿no? Entonces, tenemos un quinto del terreno y lo queremos distribuir entre dos personas, ¿no? ¿Te Eso. parece si lo divido por dos? Sí. Bueno, por lo que a cada uno le corresponderá una décima parte del total. Bueno, si partimos al medio un quinto, ¿en cuánto se nos convertía esto? Nos lo dice el enunciado, ¿no? A cada uno le corresponderá una décima parte del total, o sea, un décimo. Si querés lo podés chequear con lo que nosotros conocemos, ¿no? De multiplicar cruzado. Ujú. ¿Y cuánto nos da esto? Nos da bien, ¿no? Uno Sí, por sí. uno nos queda el uno de acá, 5 por 2 nos queda el 10. Sí, sí. Es simplemente eso, ¿no? ¿Y cuál correspondía con... ¿Cuál de las expresiones correspondía? Era justamente esta, ¿no? Un quinto, sí. Dividido 2. Es igual a un medio. Ahora, me gustaría que identifiquemos por qué no valdrían las otras, más que ver cuál era la correcta. ¿Por qué no valdría la primera? Porque no está bien expresado la escritura. Ahí tenemos 5 sobre 5. 5 sobre uno dice. No sé. ¿Y qué significaría tener 5 sobre uno? ¿Qué tenemos acá? El número 5, ¿no? Sí. Sería como tener 5 terrenos. Y no tenemos 5 terrenos. Acá había un terreno que lo estábamos seccionando, ¿no? Entonces este que se traduce en tener 5 terrenos, ya estaría mal de entrada, ¿no? Y más aún si hacemos 5 dividido 2, esto nos da 5 medios. Y esto claramente creo es distinto de un décimo, ¿no? Sí, sí. Así que uno tranquilamente podría haber resuelto acá la división, ver cuánto le daba y verificaba que no era equivalente a un décimo. Ignorando completamente todo este enunciado, ¿no? Se trata de una igualdad entre dos cosas y hay que chusmear cuál de ellas se corresponde. Ahora, este de acá abajo, ¿por qué estaría o mal? Ya sabemos que el que estaba bien era este de acá abajo de todo. ¿Y acá? ¿Por qué este estaría mal? Y también la escritura está mal porque ahí dice no sé qué cosa, entre paréntesis Acá dividido. dice uno al uno lo tenemos que dividir. Recordá que a la barra inclinada la podemos reemplazar por un dividido. Ok, ¿Sí? Acuérdate que estaríamos construyendo una fracción acá.
Lo que nos dicen entre paréntesis es que en el denominador habría 2 dividido 5. O sea, estaríamos dividiendo por 2 dividido 5. ¿Sí? Bueno, pero 2 dividido 5 lo podemos reescribir como quién. Como 2 quintos, ¿no? Y ahora se parece a algo que más o menos podemos manejar, ¿no? Estábamos dividiendo al uno por 2 dividido 5. 2 dividido 5 es 2 quintos, ¿no? Sí. Bueno, y este también lo podemos resolver cruzado, ¿no? Este con este, acá abajo puede haber un uno y este con este. ¿Esto en qué se nos transforma? Uno por 5 5 medios. 5, claro, 5 medios. Y esto es distinto de un décimo, ¿sí? Acá están mezclando cosas raras. Están agarrando al terreno y lo quieren distribuir entre 2 quintos. Medio raro, ¿no? ¿Y este de acá? Y tenemos un medio dividido 5. Esto sería como agarrar la mitad del terreno y distribuirlo entre 5 personas, por ejemplo. Bueno, pero eso se corresponde con un décimo, vamos a ver. ¿Cómo es? Un medio dividido 5. Y a un décimo quedaría, ¿no? Uno por uno me queda uno. Y 2 por 5 me queda 10. ¿Y acá qué Sí. pasa? Nos da bien la igualdad, pero fíjate, ¿se corresponde con lo que nos dice el enunciado? Y esa es la conclusión que yo llegué ese día al trabajo práctico. O Sería sea, sin hacer los ejercicios, el- solo por visualización, yo agarré y elegí eso. claro, el de acá abajo de todo. Sí, 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 Pero fíjate que este de acá, la igualdad estaba bien sí, entre las sí. dos cantidades, pero no Pero representaba lo que nos decía. el lenguaje coloquial no está bien expresado. Claro, porque ¿qué necesitábamos nosotros? Agarrar un quinto del terreno y distribuirlo entre dos personas. No teníamos que agarrar la mitad del terreno y distribuirlo entre cinco. Sí, sí. Entonces, a pesar de que está bien la igualdad, lo que se trataba de hacer era esto de acá abajo. ¿Sí? Al fin y al cabo, estamos hablando de un décimo, pero no representaba lo que estaba pasando. ¿Y esto nos vamos a encontrar en el examen, esta propuesta también? ¿La consigna? Alguno de convertir de lenguaje simbólico a coloquial, tristemente sí, pero no van a ser muy complicados, van a ser similares a esto que está acá. ¿Sí? Eh, no, no, no teman por eso, pero sí va a aparecer alguno de convertir de un lenguaje a otro. Eh, Igual va a ser una de las 20 preguntas, probablemente. No van a haber varios de esto. Pero sí. Sabe igual que sepan que va a haber, como siempre dije, eh, más o menos en cantidades iguales ejercicios de todas las unidades de la materia. Pero refuercen especialmente las que siempre digo de la uno a la 4 y después la 7. ¿Sí? Que son las más manejables, creo yo. Y bueno, si se concentran en esas 4 unidades, ya van a tener la mayoría de todos los ejercicios. ¿Sí? Entonces, con tener 11 de los 20 bien, ya aprueban. ¿Sí? Porque sería un poquito más de la mitad y redondeamos para arriba. ¿No? Entonces, ya concentrándose en solo esas 4 unidades, perdón, de la uno a la 4 y, y la séptima, ahí ya tendrían más de la mitad. Eh, por eso insisto siempre con eso. Pero bueno, la idea siempre es tratar de cubrir todos los temas, cosa de que, bueno, no estemos tan limitados, ¿no? En lo que podemos hacer. Sí, sí. Hasta ahí yo creería que pegando la repasada de las unidades me iría un poquito bien. Me complicaría a partir de lo que es geometría, porque estamos ahora en las 5 y después pasamos a funciones Mm. y después, hablando del trabajo práctico, en el 12 ya pasamos a geometría, a partir del punto 12, que serían 8, supuestamente 8 preguntas de geometría, si no me equivoco. No.
Serían 4 de geometría y 4 del sistema métrico. Ok. Si quiere, pasamos ya a esa parte, o porque ahora estamos por ver justo sistema métrico, ¿no? Sí, bueno, justamente yo tenía el de la pileta, el que Ah, te había sí, sí, comentado. sí, sí. Si querés que lo chusmeemos así de paso, aprendemos también cómo calcular un volumen. Sí, porque ayer que habíamos visto, no habíamos visto Estábamos charlando el cálculo de áreas. ¿Te área, acordás? Estábamos comparando dos jardines. sí, sí, Habíamos área visto, es la altura por la base de un rectángulo. teníamos, esas fórmulas las podés tener Sí, anotadas, Gaby. La sí, sí. del la del rectángulo, el área, esta era la base por la altura. Base por altura, sí. Y a partir de acá era donde empezamos a deducir las otras. Por ejemplo, la de el área del cuadrado. Bueno, es un caso particular de un rectángulo, ¿no? Donde la base y la altura miden lo mismo. Sí, sí. Entonces esto, si yo llamo a alguno de estos, de estas, o la base o la altura, la llamo lado, bueno, esto sería lado por lado, y esto es lado al cuadrado, ¿sí? Después teníamos el área de un triangulito, y lo podemos deducir también de acá, ¿no? Porque si yo parto al medio, un rectángulo, ¿qué me queda? Un Dos triángulo. triángulos. Claro, entonces, si calculamos el área de un rectángulo y nos quedamos con la mitad, tenemos el área de un triángulo. Entonces, esto es base por altura sobre 2. Y 12. O sea, la mitad, ¿no? Y nada, para el examen, estas son las únicas fórmulas que les van a interesar. Obviamente hay eh, más fórmulas de distintas otras figuras, pero con saber de rectángulo, de cuadrado y de triángulo alcanza y sobra para el examen. Sepan que hay cálculos de áreas de otras figuras, como por ejemplo círculo, pentágono y ese tipo de cosas. Después de área había otra fórmula más que había que saber, ¿no? Que era perímetro, me equivoco. El perímetro, sí, el perímetro es igual a la suma de los lados, Ok. de las longitudes. ¿Sí? Eso. Si entonces les piden justamente el perímetro de un cuadrado, por ejemplo, tendrían que hacer 4 veces el lado, El lado. ¿no? Si les piden el perímetro de un rectángulo, harían, bueno, 2 veces la base y le añaden 2 veces la altura. Ok. Y bueno, con el triángulo sería, tenemos que sumar la base con la altura y después con esta diagonal, ¿no? Esa diagonal, si uno no conoce su valor, pero sí sabe la base y la altura, lo puede obtener mediante Pitágoras, ¿sí? Si le pidiesen el perímetro de un triángulo y solo saben la base y la altura, bueno, usando el teorema de Pitágoras podían deducir cuánto medía la hipotenusa o la diagonal esa. Que era base al cuadrado por altura al cuadrado, ¿no? Ahora lo escribimos, mira. Ujú. Era, si a esto lo llamo base y a esto lo llamo altura y a esto lo llamo... bueno, vamos a hacerlo con las letras A, B y C. Así lo hacemos tal cual con el teorema de Pitágoras. Que nos decía que A cuadrado más B cuadrado y valga la aclaración de que el teorema de Pitágoras sirve cuando tenemos un triángulo rectángulo. Ok. Acá tiene que dar 90 grados. Lo que nos decía el teorema de Pitágoras era que este al cuadrado más este al cuadrado nos da c al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si les piden a ustedes hallar el perímetro, bueno, el perímetro de este triángulo va a ser quién. Bueno, tengo que sumar A con B y con C, ¿no? Bueno, pero nosotros, por ejemplo, si nos dan A y B, pero no C, bueno, podemos reescribir esto como A más B más, y ahora de acá despejo quién es C.
¿sí? ¿Qué haríamos? Bueno, C va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Uno podía, cuando despejaba una potencia cuadrada, creo que esto lo habíamos charlado en algún momento, ¿cómo era pasar al otro lado el cuadrado? Nosotros cuando resolvíamos ecuaciones medio que lo habíamos reducido a eso, ¿no? En vez de ir todos los pasos esos intermedios de ambos lados de la igualdad a hacer la misma operación, dijimos, bueno, lo resumimos en pasamos cosas de un lado al otro con la operación inversa. La operación inversa a elevar al cuadrado va a ser tomar raíz cuadrada. Y a la inversa de raíz es potencia. Claro, Sería. si querés pasar una raíz cuadrada al otro lado, lo pasarías como elevar al cuadrado. Ok, En el caso de que sea raíz cuadrada. Si es raíz cúbica, lo pasás elevado al cubo. al cubo, sí. ¿Eh? Em, bueno, entonces, em, esto de acá es lo que tendríamos que ingresar en lugar de la letra C a la hora de calcular. Perdón que descoloqué la escala. Que podemos poner solo como ejemplo, nomás. Vamos a hacer Ahí, que A al cuadrado y B al cuadrado son 4, 4 más 4. Sería dale, hagamos un ejemplo. Si nos dan las medidas que nos dicen, eh, tenemos 4 y 4. Bueno, no es muy representativo, parece que este es más largo, pero imagínate que miden 4 los dos. o 6, Entonces, ¿no? dale, pongamos 6. 6 y 4. Dale. Bueno, entonces el perímetro va a ser 4 más 6 más, bueno, la raíz cuadrada de ¿quién? Este al cuadrado más este al cuadrado. Bueno, 4 y 6 nos da 10. Ahora tenemos que hacer la raíz de ¿quién? 4 por 4, 16. 6, 6 por 6, 36, si mal no recuerdo. sí. ¿Y cuánto nos queda esto? 10 más 6 y 6, 12. 52, ¿no? Nos queda acá. 52, sí. Bueno, el tema es que por ahí esta raíz no nos da un número eh, entero. Probablemente nos quede o bien un ras... Ahí se nos quiere unir alguien más. ¿Qué tal? Iván, ¿puede ser? Justo estábamos chusmeando ejercicios sobre la última unidad. Permitime que terminemos esta cuantita y ahora nos contás. Entonces, en el examen nos va a dar un número entero, creería yo, Sí, ¿no? esto es porque nosotros elegimos de esta Esto forma. de improvisación, no sé. Claro, uno cuando elige arbitrariamente sin considerar lo que eventualmente consigue, pasa esto, ¿no? Yo acá me fijé en la calculadora y voy a poner, bueno, el perímetro va a ser aproximadamente 10 más este número que voy a poner ahora. Los ejercicios van a estar pensados para que las cosas les den redondas más o menos, no se asusten. Entonces, bueno, fíjate, 7 por 7 era 49, está cerca de 52, ¿no? Sí, sí. Bueno, 7 coma algo me dará eso de ahí. Entonces esto más o menos va a ser 17,2, ta, 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 ta. ¿Sí? Pero bueno, podés hacerlo por separado, podés hacer no todo el bicho feo este acá, todo en una misma cuenta, podés hacer por un lado Pitágoras y por otro lado después haces la suma de cada lado Sí, sí. para organizarte mejor. Pero bueno, ahora sí. No sé si, Iván, tenés... es la primera vez creo te veo acá. ¿Puede ser? ¿O estoy loco? Perdón la hora, pero recién veo el horario. No hay problema, continúen como venían. Bueno, estuve al principio. Ah, al principio, principio. ¿No? Bien. Bueno, entonces estabas al tanto de los videos y eso, ¿no? ¿Vos los estuviste chusmeando?
Sé que ya de hoy a mañana no va a quedar mucho tiempo para que chusmeen los videos, pero espero que hayan servido. Pero bueno, los miraba por YouTube. Bueno, genial. Menos mal. Bien, entonces no... Está, perfecto. Igual si querés preguntar o consultar algo, todo oídos, ¿sí? Yo estoy planteando unos ejercicios que Gaby eh, estaba comentando sobre el TP2 y al mismo tiempo hoy queríamos también chusmear una forma de poder convertir unidades de forma más rápida. Y pasemos ahora sí, si quieren, al ejercicio que era para esta página, pero al final no lo hice en esta página. Lo voy a hacer en una nueva. Este de acá, de la piscina olímpica. ¿Sí? Que nos dicen que tiene estas medidas y nos preguntan cuántos litros de agua se necesitan para llenarla. ¿Sí? Bueno, para calcular un volumen, nosotros voy a hacer un dibujo de la pileta esa, o de la piscina, como la quieran llamar. Sería algo así, ¿no? Imagínense. Claramente no tiene esta forma en realidad, pero lo podemos resumir en que es una forma rectangular, ¿no? Eso por ahí hubiese estado bueno aclararlo, pero medio que con decir 2,7 metros de profundidad uno puede asumir de que se trata de la misma profundidad en todas partes, ¿no? Sí. Entonces tiene sentido de que sea forma rectangular, ¿no? O bueno, de una caja de zapatos si quieren. Sería así, ¿no? Entonces lo que nos dicen es que tiene esta medida de acá es 2,7 metros. Esta medida de acá, este sería el ancho si quieren, 25. Y este de acá, el largo, dice que era 50 metros. Bueno, para calcular el volumen de una figura que tenga esta especie de simetría, si quieren, fíjense, yo podría pensar a esta caja de zapato como un montón de láminas rectangulares todas superpuestas, ¿no? Yo podría apilar un montón, como imagínense hojas, ¿no? En Una un, capa, claro, múltiple como capa. distintas capas, ¿no? Yo puedo agarrar las hojas de un cuaderno, bueno, el cuaderno eventualmente tiene un volumen, si quieren, ¿no? Pero son todas hojitas muy finitas que lo forman. Bueno, entonces lo que podríamos hacer para calcular el área, el volumen, quiero decir, de un objeto de este estilo es calcular el área de lo que sería la base o la hojita y multiplicarlo por la altura o la profundidad. ¿Sí? Entonces, el área de la base si quieren, de la pileta, ¿qué forma tiene acá? Es un rectángulo, ¿no? Si la miro desde arriba va a tener esta forma la base. Y nosotros sabíamos calcular el área de esto. Era la base por la altura. Acá mide 50 y acá mide 25. Y entonces la cuenta que habría que hacer es 50 metros por 25 metros. ¿Y esto cuánto nos da? 250. 1250 metros cuadrados. Por las dudas lo hice yo también para verificar. Entonces esto se llama el área de la base de la pileta. Y lo que yo les decía ahora es que si tenemos una figura con esta especie de simetría, donde es simplemente apilar, ¿sí? Estas hojas, si quieren, el volumen, ¿sí? De este objeto, lo podemos calcular como el área de la base de la pileta por la profundidad. El resultado por la profundidad sería 1250 por... Claro. Fíjense, agarraríamos esta cantidad y la multiplicamos por la profundidad. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1250 metros cuadrados por... y la profundidad era 2,7, ¿no? Sí. Bueno, y esto nos da
por 2,7, 3.375 metros. ¿Y ahora qué nos da? Porque tenemos metro cuadrado por metro. Sí, ¿Cuántas veces aparece repetido el metro acá? Acá teníamos dos veces. Y si le sí. añadimos una vez más, ¿cuántas veces hay? 3. Tres veces. Metro cúbico. ¿Sí? Las unidades cúbicas hablan de un volumen. ¿Sí? Tenemos profundidad o altura con largo y ancho. ¿Sí? Entonces, sabemos que tenemos este volumen. Bueno, pero a nosotros nos pedían los litros de agua que se necesitaban para llenarla. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que yo les invito es a chusmear en el libro. Hay una equivalencia que nos dice cuánto volumen se necesita para albergar un litro de agua. Y esa equivalencia es un decímetro cúbico es igual a un litro de agua. ¿Sí? A mí me dio 3125. ¿Qué cosa? Está, ¿La cuenta esta? está mal lo que yo hice. Revisémoslo. Yo hago 1250 por 2,7. Me da 3.375. Bueno, Eh, Fíjate, por ahí estamos poniendo... Acá es una coma, Gaby? sí, lo representé como, porque acá en la calculadora me representa como punto. Yo le pongo la coma en la calculadora y me da error de Claro. sintaxis. Ah, ok. Eh, bueno, pero revisa ahora una vez más con la calcu Sí, y mil doscientos fíjate cincuenta si obtenés el 3.375. 1250 por 2.5. 2,7. A 2 como se la dice, ahí puede cambiar bastante el resultado. Sí, sí, sí. Sí, está muy bien. Ahora sí, era 2,7, sí, sí. La aclaración. No sé si me puede dar una explicación de esto, que si yo le pongo la coma a la calculadora me dice error de sintaxis. Claro, a ver. No se la- ocupa, ¿no? es Esa por, coma. es por el sistema métrico que tienen en el lugar donde diseñaron las calculadoras. Ah, ok. Suele haber, y esto era lo que siempre mencionaba, que a veces para indicar, claro, en la calculadora es con punto. Nosotros en la calculadora, depende igual de la calculadora donde haya sido Sí, fabricada. porque vos le ocupás la computadora y no le representa con coma y te da el resultado, sí. Claro, Pero, en la calculadora de la computadora yo tengo la coma. sí, sí. Yo le pongo la coma. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, depende del dispositivo que ustedes usen para representar la parte decimal, van a tener que usar o la coma o el punto. ¿Sí? Del celular es con punto, como bien dice Iván. ¿Sí? Entonces hay esas pequeñas sutilezas que son molestas a la hora de operar, porque los puntos en realidad, en nuestro sistema métrico, a veces son usados para separar las milésimas, las centésimas, perdón, cuando tenemos miles, cuando tenemos cientos de miles o cuando tenemos millones, ¿no? Uno a veces escribe un millón y le pone un punto acá y un punto acá. Sí. Bueno, Eh, de hecho, en nuestro sistema métrico ni siquiera se hace esto. Esto viene de otros sistemas métricos que se infiltró en la cotidianeidad a veces de acá. Pero bueno, lo que nosotros simplemente usamos es coma para indicar la parte decimal y el resto de los números no le ponemos nada en el medio. Nosotros Ok, reservemos el punto para hablar de una multiplicación. ok. Entonces, nada, sepan que con eso se van a cruzar en la vida siempre, tristemente. Y eso se debe a que tenemos distintos sistemas métricos conviviendo en la misma Tierra. Bueno, como vemos, el ejercicio anterior está representado también en kilogramos con coma, así que vale la aclaración para recordar. Claro, valga la aclaración. Entonces, ahora la pregunta, volviendo al de la pileta, es la siguiente. Nosotros sabemos que tenemos este volumen en metro cúbico. Pero nosotros queremos saber cuánto se ría en esta unidad, ¿no? Para poder saber cuántos litros entran, porque tenemos la equivalencia con los litros en decímetro cúbico. Entonces, ¿cómo convertimos 3.375 metros cúbicos a decímetro cúbico? Lo que habíamos chusmeado la vez pasada al final era que cuando hacíamos la conversión de una unidad a la siguiente unidad más grande, por ejemplo, teníamos que dividir por 10.
Bueno, en este caso, estamos, voy a traer la tabla, esta de acá. Nosotros estamos con metro cúbico, está bien que acá está el metro normal, imagínense, yo lo pongo metro cúbico, y queremos pasar ¿a dónde? Queremos saber en decímetro cúbico, que estaría acá. Y el salto que había de una a otra cuando hablábamos de unidades cúbicas no era de 10, ¿no? Porque nosotros sabemos que un metro cúbico es lo mismo que un metro por un metro por un metro. Y dentro de cada uno de estos metros sabemos la equivalencia con decímetros, ¿no? Sería 0,1. Claro, sería 0,1. 0,1 decímetro por 0,1 decímetro por 0,1 decímetro. Y fíjense, si nosotros hacemos la cuenta nos va a dar 0,01 decímetro cúbico. Por las dudas lo hago con la calculadora, pero creo que la hice bien. Sí, justamente. Nos queda esta fracción. Bueno, esto es equivalente a decir 1 dividido 1000. ¿Sí? Decímetros cúbicos. Curioso. Entonces, tendríamos que, para ir a la siguiente unidad más chiquita, cuando hablamos de cúbico, dividir por 1000, ¿sí? Al número que tengamos. En este caso nosotros teníamos 3000 y pico de metros cúbicos. Si quisiéramos saber cuántos decímetros cúbicos, a cuántos decímetros cúbicos equivale, tenemos que dividirlo por 1000, ¿sí? Entonces, volviendo acá, esto va a ser igual a 3375. Perdón, lo tendríamos que multiplicar por 1000, ¿sí? Porque estamos pasando. Dividir era cuando íbamos a la más grande. Era al revés, era la intuición, ¿no? Era lo Como que habíamos era, notado con Gaby. Eh, que sí, que cuando queremos ir a unidades más grandes, perdón por la dislexia, teníamos que ir dividiendo, pero cuando íbamos a las unidades más chicas teníamos que ir multiplicando. Bueno, el factor va a ser de 1000, eso seguro. La pregunta era si o dividíamos o multiplicábamos, ¿no? Entonces, para ir a las unidades más pequeñas, multiplicamos por 1000. Entonces, si hacemos por 1000, vamos a tener decímetro cúbico, ¿sí? Y esto nos va a dar, bueno, le añadimos 3 ceros, ¿no? Es una forma fácil de recordar cómo eh, multiplicar por un número así. Por las dudas lo pueden verificar. 3375 por 1. Ahí va. Y me queda exactamente el mismo número, pero con 3 ceros al final. ¿Sí? Entonces, tenemos esta cantidad de decímetros cúbicos. Y ahora sí, quizás podemos decidir, ¿no? ¿Cuántos litros hay en esta pileta? ¿O cuántos necesitamos para llenarla? Sabemos esto, 3000. ¿no? Que tenemos este volumen y al mismo tiempo nos dicen que en un decímetro cúbico entra un litro. Entonces, ¿cuántos litros necesitamos? Por cada decímetro cúbico, un litro. ¿Y cuántos decímetros cúbicos tenemos? 3, 3 decímetros cúbicos. Sería ¿Tres nada más? No, tenemos uh, 3 millones. Tenemos un montón, ¿no? Este número grande acá. Tenemos 3.375.000 decímetros cúbicos. Y por cada uno de ellos entra un litro. Entonces, ¿cuántos litros tenemos? Este número de acá es grande, ¿no? Esto va a ser igual a 3.375.000 litros. ¿Sí? Fíjense, decímetro cúbico era equivalente a litro. Uno de ellos. Bueno, acá tenemos no uno, tenemos 3 millones. Un montón. ¿Se ve ese último paso que hicimos acá?
Si no, la otra forma es visualizarlo. Yo podría tener un cubo que tenga estas dimensiones, que tenga un decímetro acá, un decímetro acá y un decímetro acá. Bueno, el volumen de esto va a ser un decímetro cúbico, ¿no? Porque es el cuadrado, el área del cuadrado que tenemos de base, que es lado por lado, me queda un decímetro cuadrado, y ahora lo multiplico por la profundidad o la altura, me queda un decímetro cúbico. Bueno, pero al mismo tiempo sabíamos que esto era un litro de agua, ¿no? Entonces la pregunta se traduce en ¿cuántos de estos voy a tener dentro de la pileta? ¿Cuántos de estos cuadraditos voy a poder apilar? Y si nosotros tenemos que uno de estos cuadraditos tiene un volumen de un decímetro cúbico, bueno, en un espacio que tenga esta cantidad de decímetros cúbicos voy a tener este mismo número, ¿no? De cubos. Voy a tener 3.375.000 cubitos de estos. Bueno, y un litro entraba en cada uno de ellos. Entonces voy a tener 3.375.000 litros. No sé si los convenzo con eso. ¿Hay algo que haga ruido acá? No, el ruido no me hace, pero me va a costar no hacer la conversión nomás en Mm, el ejercicio. la conversión cuando pasábamos Sí, de metro cúbico a decímetro cúbico, ¿no? al menos ya lo entendí, como calcular el volumen sería base por la altura, más el volumen por el volumen, ¿no? El volumen de la pileta sería el área de la base de la pileta, que eso sí lo veníamos trabajando, el área de un rectángulo era la base por la altura. En este caso yo elegí que la base sea 50 metros, la altura 25. Y lo que yo había dicho es que el volumen de una figura de este estilo, donde uno puede apilar esas hojas, alcanza con decir, bueno, tengo esa área de lo que sería la hoja multiplicada por la altura. ¿Sí? La altura o la profundidad, en este caso es profundidad porque es la pileta. Entonces, la profundidad, ¿cuánto era? 2,7 metros. Y el área que teníamos de la base de la pileta, si querés, era 1250. ¿Sí? Entonces, al multiplicar estos dos entre sí, obtuvimos este número grande. Sí, yo me equivoqué, Walter, no es la base por altura, Por la sería, profundidad. sería así el largo y el ancho por la profundidad. Claro. Para cualquier figura de este estilo que tenga, que sea como una caja de zapatos, puede ser simplemente lado ancho por largo por profundidad o altura y con eso obtiene el volumen. Sí, sí. ¿Sí? Justamente yo lo que hice acá abajo fue la del cubo, la de un cubo, ¿no? Que tiene la misma medida tanto de largo como de ancho como de alto. Entonces hice uno por uno por uno y me quedó un solo uno. Y decímetro por decímetro por decímetro me quedó decímetro cúbico. Y yo lo que después dije era, bueno, ¿cuántos de estos cubitos podrían entrar en esta pileta? Bueno, yo sé que el volumen que ocupa esto es de un decímetro cúbico. Y si tengo disponibles 3 millones y pico de decímetros cúbicos, ¿cuántos me van a entrar? Y 3 millones. Sí, Entonces ahí podemos hacer este salto acá con la flecha a decir, bueno, es lo mismo que tener 3.375.000 litros. ¿Sí? Eso. Esto es lo más complicado que les puede llegar a aparecer en el examen respecto a cálculo de volúmenes. Que les hagan relacionarlo con una cantidad de litros. ¿Sí? Eso solo. Y la clave también era esta, ¿no? Que para ir a unidades más pequeñas multiplicamos en este caso por 1000, por lo que vimos en la otra página, acá, ¿sí? Porque nosotros decimos que esta relación que encontramos acá del metro cúbico con el decímetro cúbico, es por eso que aparece una fracción, ¿sí? Porque, ¿qué pasa acá? Si nosotros tenemos... Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de estos tendríamos que juntar
para obtener recién un metro cúbico. Y si yo agarro solo uno de estos, eh, no voy a llegar, ¿no?, al metro cúbico. ¿Cuántos tengo que agarrar de decímetros cúbicos para llegar a un metro cúbico? Nosotros sabíamos que si juntábamos 10 decímetros, juntábamos un metro. ¿Sí? O sea, pegábamos saltos de a 10 de cada unidad a la siguiente. Si juntamos 10 milímetros, tenemos un centímetro. Si juntamos 10 centímetros, tenemos un decímetro. Y si juntamos 10 decímetros, tenemos un metro. Entonces, lo que vimos acá es que necesitaríamos en realidad, para completar esta fracción, tener 1000 de los decímetros cúbicos para recién tener un metro cúbico. ¿Sí? No sé si eso se llega a apreciar, pero eso es lo que necesitaríamos. Justamente si hacemos... eh, a ver cómo lo puedo escribir. No sé si los convencí con eso, o si quieren que lo replantee de otra forma. Más o menos le voy siguiendo, pero ¿cómo habíamos llegado al 1000? Multiplicando un decímetro cúbico por un decímetro cúbico, porque ahí yo me perdí. Bueno, la equivalencia acá entre el metro y el decímetro estaría bien planteada. Un metro es lo mismo que 0,1 decímetros. Y creo que acá es donde obtuvimos un pequeño error, ¿no? No es que un metro es No es equivalente 0,1. a 0,1, Claro, son 10 claro, son decímetros. 10. Yo me puse en piloto automático acá, ¿no? Entonces ahora sí. Ahora sí tiene sentido lo que estábamos diciendo. Ahora sí, señor, sí, Ahora mira, sí. ahora sí, razón me estaba perdiendo. Mis disculpas por eso. Pero No, sí, no hay problema. lo notamos ahora, ¿no? Dijimos, che, para un metro es equivalente a 10 0,1. No, no, 0,1 equivalente. sería si vamos a la más grande, ¿no? Si decíamos 0,1 decámetro, este sí es un metro. Ese sí. Este de acá ahora tiene sentido. Si juntamos que cada metro es equivalente a 10 decímetros, Ahora sí, Damián. ahora sí. Ahí va. Siempre da lugar a confusión cuando lo escribimos así. Es por eso que yo quería mostrar el método usando la tabla para transformar un tipo de unidad en otra de manera directa sin necesidad de hacer ninguna cuenta. Las cuentas suelen marearnos a veces, especialmente al convertir unidades tan grandes, ¿no? Hay una forma más sencilla Hay una para... forma mucho más sencilla. Ahora nosotros sabemos que un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos sin hacer ninguna cuenta para convertir esto en esto o viceversa? Bueno, fíjense, yo lo que les voy a plantear es lo siguiente. Si nosotros consideramos una tabla que tenga todas las unidades cúbicas, ¿sí? Lo que les voy a pedir ahora es que ignoren esto que está acá abajo, esto que está acá abajo, esto que está acá, ignórenlo, ¿sí? Y lo que les voy a decir es, bueno, amplían las líneas de las columnas. Y como estamos en unidades cúbicas, lo que va a ocurrir, lo que les voy a pedir que hagan, es que en cada columna pongan 3 casilleros. Porque estamos en cúbica, en unidad cúbica. Si estuviésemos convirtiendo unidades que estén en cuadrado, pondría 2 casilleros por cada columna. Y si estoy en las unidades convencionales, pongo solo un lugar por cada columna. Entonces, lo que yo les voy a decir es que si uno quiere saber un metro cúbico es igual a ¿cuántos decímetros cúbicos? No sabe, ¿no? Imagina que parte de ahí. Lo que le voy a decir es, bueno, empiece primero mirando la unidad en la cual está. Identifique la columna esa primero. Entonces, viene acá y dice, estoy en esta columna. Estoy en la del metro cúbico. Y lo que hacemos ahora es pasar a mirar al número, ¿sí? El 1 lo podemos pensar como 1,0, ¿no?
Y lo podemos pensar en realidad 1,000, tanto 0 como uno quiera, ¿no? El 1 lo podemos escribir así. Es medio bobo poner en la parte decimal ceros eternamente, pero podríamos hacerlo, ¿no? Nadie nos frena. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Bueno, el primer dígito que está a la izquierda de la coma, del número que yo esté tratando de convertir, lo voy a ubicar en el casillero de más a la derecha, dentro de la columna que estoy. O sea, lo pongo acá. Y lo pongo seguido de todos los ceros esos que yo había dicho, ¿no? Lleno todo de ceros. Ahora, yo quiero llegar a decímetro cúbico. Quería saber en decímetro cúbico a cuánto equivalía. Lo único que deben hacer para saber a cuánto equivale es a esta coma, correrla de lugar hasta acá. ¿Sí? La tienen que llevar hasta el casillero que a la izquierda tenga el primer dígito que ustedes quieran que nos indique la unidad. Fíjense, el 1 me indicaba que estoy en metro cúbico ubicado acá. Entonces, si yo ahora desplazo la coma hasta acá, el primer dígito a la izquierda de la coma va a ser este 0. Este me indica la unidad de decímetro cúbico. Entonces llegué a donde quería. Bueno, pero ¿qué obtuve? Obtuve ahora 1, 0, 0, 0, coma, y ahora continúan los ceros, ¿no? Estos ceros a partir de la coma es como que no están. Entonces ahora tenemos 1000 decímetros cúbicos. ¿Esto qué era? Esto eran metros cúbicos. Medio raro. Pero fíjense que coincide, ¿no? Pasamos de agarrar un metro cúbico a tener 1000 decímetros cúbicos. Si yo hubiese querido averiguar un metro cúbico, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivalía? ¿Qué tenía que hacer? Y tenía que hacer algo similar a esto. Tenía que repetir el proceso, pero ahora esta coma la tenía que llevar hasta dónde, hasta centímetro cúbico, ¿no? ¿Y dónde la Sí. pongo? ¿La pongo acá? ¿Acá? No, no. La poníamos acá. ¿Sí? De forma que el primer dígito a la izquierda de la coma quede en el primer casillero, si quieren, de la unidad que queremos. En este caso, centímetro cúbico. Y tiene sentido de nuevo que nos haya quedado 1.000.000 ahora, ¿no? ¿Por qué digo que tiene sentido? Porque para convertirlo habíamos visto que alcanzaba con multiplicar por 1000. Y si nosotros a 1000 decímetros cúbicos lo multiplicamos por 1000, ¿cuánto obtenemos? 1000 por 1000 me da 1.000.000, ¿no? O sea, obtuvimos lo mismo. ¿Y cómo será entonces para ir al revés? ¿Qué pasa si yo quisiera saber un metro cúbico? ¿A cuántos, por ejemplo, hectómetros cúbicos equivale? ¿Qué hago? Bueno, nosotros ya habíamos deducido que si es para la derecha que queremos convertir la unidad hay que multiplicar por 1000. Para la izquierda habría que dividir por 1000. Entonces nosotros de entrada ya sabemos que tenemos que dividir no una vez, sino dos veces, ¿no? Porque tenemos que pegar el salto acá y después el salto acá. Entonces, tenemos que hacer la división por 1000 y después por 1000 más. O sea, hay que al 1 hay que dividirlo por 1000 y después dividirlo una vez más por 1000. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Lo voy a hacer acá con la calculadora. 1 dividido 1000 me queda 0,001. Y si lo divido por 1000 más, me queda este número con muchos ceros. Es 0,0005 ceros, ¿sí? Y un 1.
¿sí? Y tiene sentido que nos haya quedado esto, ¿no? Porque el hectómetro cúbico es una unidad mucho más grande que el metro cúbico. Y si solo teníamos un metro cúbico, bueno, tiene sentido que tengamos muy poca parte del hectómetro cúbico, ¿sí? Bueno, ¿y cómo lo hacemos con la tabla sin hacer ninguna división? Bueno, partimos de lo mismo, ¿sí? Esa es la clave, si quieren. Hay que partir de exactamente lo mismo. Uno escribe de nuevo esto así. Denme un momentito que lo acomodo. Ahora saco estas líneas molestas. Ahí va. Bien. Uno parte de ubicar al número que le dan, ¿sí? En este caso nosotros teníamos acá la coma. Tenemos el metro cúbico. ¿Y lo que queremos ahora es correr la coma para acá? No, no queremos la unidad de decímetro cúbico, no queremos centímetro. ¿Cuál queríamos? Nosotros queríamos hectómetro cúbico. Queremos que la coma esté acá. Entonces tenemos que llenar con ceros para la izquierda. Y lo lleno, todo si quiero. No me van a hacer falta todos estos ceros de acá, ¿no? Porque decir 0,0000, coma, el único que me va a importar realmente es este cero de acá. Me va a quedar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ceros y recién ahora sí el 1. Y coincide con lo que habíamos hecho con la cuenta. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 ceros y el 1. ¿Sí? Entonces, esta tabla o esta forma de convertir la unidad o unidades de una a otra es más rápida porque no hacemos la cuenta. De fondo esconde la cuenta. ¿Sí? Y me gustaría, si quieren, que chusmeemos un número que no sea simplemente uno, un número que sea raro, Sí, a ver pero cómo convertimos, ¿no? para asimilar un poco más la tabla. Claro. Por ejemplo, si tenemos 53, 420, vamos a decir 53,42. Y lo queremos en hectómetro cúbico. Y queremos saber a cuánto equivale en decímetro cúbico. Bueno, ahora voy a tomar prestado esto. Me lo traigo acá. Y nosotros ahora tenemos que ubicar... ¿Qué número? Tenemos que ubicar, antes que nada, la idea era mirar la unidad en la cual estamos. Nosotros estamos en hectómetro cúbico, supuestamente. O sea, estamos acá. ¿Sí? Y lo que miramos para ubicar este número feo es el primer dígito a la izquierda de la coma. El 3. ¿Sí? Entonces al 3 lo ubico acá. Y acá iría la coma. ¿Sí? Para ubicarlo empezamos así. Miramos el primero que está a la izquierda de la coma y lo ubicamos en el casillero de más a la derecha. Esa es la forma de ubicarlo, para cualquier número. Se fijan cuál es el primero a la izquierda de la coma y lo ubican en el primer casillero de la derecha, si quieren. En la columna adecuada. En este caso era hectómetro cúbico. Ahora, puedo ubicar el resto de los números. Y la pregunta es, ¿dónde ubico el 4? Y el siguiente casillero está acá, ¿no? Así lo ubicaríamos. ¿Sí? Ahora quiero llegar hasta decímetro cúbico. ¿Cómo hago? Bueno, decímetro cúbico está acá. O sea, quiero que esta coma, para que me indique la unidad de decímetro cúbico, quiero que me quede acá. Entonces tengo que llenar con ceros hacia ese lado. Y si quieren lo completan, siguen con ceros. Estos ceros de acá van a ser irrelevantes, ¿no? Porque decir 0,00000 es lo mismo que ni estén. Pueden hacerlo si quieren. Pero lo que sí van a saber es que el número que les va a quedar es
50, bueno, 5 3 4 2 ¿y cuántos ceros? 1, 2 3 4 5 6 a ver. 53 billones. A ver cuántos tenemos acá. Tenemos ahí, acá y acá. Acá tenemos miles, acá tenemos millones y acá tenemos miles de millones. El billón, si vos querés llamar a ese 53 billones es porque estás en el sistema métrico de los norteamericanos. Ok. Nosotros a este lo llamaríamos 53 mil millones. ¿Sí? Nada, pequeña aclaración. Pero fíjate, fíjense que yo podría haber puesto el resto de los ceros, pero no nos sirven de nada estos, ¿no? Es simplemente ceros a partir de la coma a la derecha. Cuando son los decimales no nos importa. El número en sí es este de acá. ¿Y esto en qué estaba? En decímetro cúbico. Y esto era lo que equivalía a 53,42 hectómetro cúbico. ¿Cómo hubiese hecho uno la cuenta manualmente? Bueno, para ir a una unidad más pequeña teníamos que multiplicar por 1000, por lo que habíamos charlado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tenía que multiplicar por 1000? Tenía que hacer una vez, dos veces, tres veces. Y, oh casualidad, si uno agarra este número, 53,42, y lo multiplica por 1000 tres veces, le va a dar este número enorme. Les invito a que lo hagan si quieren, pero da ese número. Sí. Entonces, si uno duda de cómo usar esta tabla o no le termina de agradar, puede hacer la cuenta manualmente. Una vez que uno se amiga, si quiere, con cómo usar esta tabla y convertir directamente, es más flexible en ese sentido, es más rápida. No hace falta ni tener una calculadora a mano. Eh, pero bueno, nos podrían dar otro número más raro aún, no sé, como por ejemplo 0,00127 kilómetro cúbico y nos lo quieren que lo convertamos a eh, decámetro cúbico. Imagínense. ¿Cómo haríamos uso de la tabla para resolver esto? Bueno, hacemos de manera similar. Quiero agarrarlos. Ahí va. Si no tengo que hacer todos los espacios. Ah, Iván sí estaba diciendo que 1 millón sería, tal cual. Perdón, lo leí muy tarde. Y recién vi que se reincorporó. Mil disculpas. Entonces, profesor, para hacer las multiplicaciones, estas se basan en los múltiplos de 10 y si vos querés ir avanzando de 100 hacia la izquierda, ¿no? A ver si lo llevo a comprender. Usando la tabla de pasar, porque acá dice un metro cúbico equivalente a, a un down, que serían 10 metros, si no me equivoco. Espera, ¿querés decir que 1 metro cúbico? ¿Cuántos metros cúbicos tenés que juntar para llegar al decámetro cúbico? Ajá, Tenés que juntar 1000. 1000. Claro, porque imagínate, yo quiero tener un 1 acá. Quiero tener un decámetro cúbico. ¿A cuántos metros cúbicos equivale? Y tengo que añadir ceros y poner coma, 0, 0, 0, ta, 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 ta. Entonces acá mismo en esta tabla podés ver a cuánto equivale un decámetro cúbico. Tenés que llenar con ceros y poner la coma donde querés que te quede la unidad. Querés que te quede metro cúbico. Entonces pones la coma acá, cosa de que el primer dígito a la izquierda de la coma te indica la unidad. Esta es la forma de usar esa tabla para convertir. Si vos querés hacerlo con cuentas, lo que decís es, bueno, lo que habíamos chusmeado era, vos querés saber, teniendo un decámetro cúbico,
¿A cuántos metros cúbicos equivale? Bueno, vos sabés que un decámetro cúbico es un decámetro por un decámetro por un decámetro, ¿no? Vos sabías esto. Esto es simplemente hacer uno por uno por uno, que te da uno. Decámetro por decámetro por decámetro te da decámetro cúbico. Y ahora sí usamos la que sabíamos. La tabla inicial, que nos dice que cada uno de estos decámetros equivale a 10 metros. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto da 10 por 10 por 10? 10 por 10 por 10 me da 1000. Mil. Claro. Entonces ahí sabemos que acá lo que iba era 1000 metros cúbicos. Y a la inversa me quedaría entonces en Qué sería la inversa? de un metro a un, Ah, un claro, decímetro, a un decámetro. un decámetro. Vos la pregunta que estás haciendo ahora es, si yo tengo un metro cúbico, ¿a cuántos decámetros cúbicos equivale? Bueno, en principio, fíjate que tuvimos que juntar 1000 de los metros cúbicos para tener un decámetro. Entonces tiene sentido decir que si solo tenemos uno de ellos, tiene que ser la milésima parte del decámetro cúbico. Acá es donde sí tiene sentido lo que habíamos escrito antes de 1/1000. Para ir a la unidad más grande, ¿qué hacemos? ¿Multiplicamos o dividimos? Era dividir. Dividido. ¿Sí? ¿Y cómo usaríamos la tabla acá? ¿Cómo haríamos? Bueno, si vos pones un 1 acá y querés saber a cuántos decámetros cúbicos equivale, empezás a llenar con ceros. Y pones la coma donde querés que te quede la unidad. Y fíjate que me queda 0,001. Esto lo que nos dice es que un metro cúbico es equivalente a 0,001 decámetro cúbico. El dígito que está a la izquierda de la coma nos indica la unidad que nos queda. ¿Sí? Yo cuando inicialmente puse el 1 acá, la coma estaba al lado del 1. Lo que hice simplemente fue correr la coma. Hasta acá. Y ahora sé a cuánto equivale. Lo que esconde eso de correr la coma es dividir o multiplicar por 1000, por 100 o por 10, dependiendo de la unidad en la que estemos hablando. Acá estamos hablando de cúbico, entonces tuve que dividir por 1000. Correr la coma del lugar, como lo estuvimos haciendo acá en esta forma de convertir unidades, lo que esconde es eso, dividir por 1000. ¿Sí? Entonces esto nos queda 0,001 decámetro cúbico. ¿Sí? No, no hay por qué pedir perdón, Iván, de haberse quedado sin internet. Yo me imagino siempre que pasa algo cuando se desconecta. Igual el video queda, si se llegó a no entender o ver algo, lo pueden chusmear entre hoy y bueno, mañana que ya es el día del examen. Pero por ahí a uno no le termina de gustar esta forma de convertir las unidades. Lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que no hace falta hacer ninguna cuenta. Porque las esconde. O sea, se basa en la cuenta, el cómo hacer uso de la tabla para transformar unidades, pero si quieren tienen un ejemplo más, de un número raro. Gaby recién había propuesto, bueno, ¿cómo sería el inverso? No, Y yo le había dicho, no en decámetro, profesor, le había dicho en decímetro, ¿está bien después de centímetro? Decímetro. decime una vez más, ¿vos querés pasar de decímetro De metro a decímetro, de o de metro, decámetro a decímetro. de decámetro a decímetro? Porque un metro es, Acá vendría a arriba, ser, acá arriba la sí, pregunta. un metro son 10 decámetros, ¿no? Yo Al como tengo que revés, al al revés. revés. Al revés. Recordá que para ir a la izquierda tenemos que juntar 10. Si yo junto 10 metros, tengo un decámetro.
Ah, Si yo entonces son... junto 10 oh, decámetros, tengo un hectómetro. pero si yo junto 100 metros, ¿es un hectómetro o no? Si yo junto 100 metros, es un hectómetro. Claro, si Oh, estamos con la unidad convencional, sí, es eso que vos decís. Porque tendríamos esto. Mira, vamos a hacerlo con esta de acá. Vos dijiste, si yo junto 100 metros, es un hectómetro. Bueno, acá lo tenemos, ¿no? Pero, ¿cómo haría uso yo de la tabla para saberlo? Bueno, ahora tengo las unidades normales, ¿no? No tiene elevado a la 2 ni a la 3. ujú, Tengo un casillero por cada columna. Y yo parto de tener un metro. Bueno, 1,000. 1,000 metros es lo mismo que decir un metro. Ahora, yo quiero llegar acá. Quiero que la coma me quede acá. Entonces, ¿qué hago? Vos querías convertir un metro a hectómetro, ¿no? hectómetro. Tuve que haber corrido la coma hasta acá. Y ahora simplemente lleno con ceros. El metro es la centésima parte de un hectómetro. ¿Sí? 0,01 hectómetros es igual a un metro. ¿Sí? Necesitamos juntar 100 de estos recién para tener un hectómetro, ¿no? Porque fíjate, es recién sería un centavo, si querés. Un metro sería un centavo de un hectómetro. Entonces, ¿cuántos centavos necesitamos para llegar a tener el peso? 100. ¿Sí? ¿Cuántos de estos de acá necesitamos sumar para recién tener el hectómetro? Uno haría esto de acá, mira. Sumaría esto consigo mismo. ¿Cuántas veces para llegar a tener un hectómetro? Y sigue sumando, hasta que este es el último que suma. Bueno, si yo lo sumo 100 veces, esto, fíjate, acá entre estos dos primeros tengo 0,02. Con el tercero sería 0,03, 0,04 y así. Y si yo junto 100 de ellos, ahí tengo un hectómetro. ¿Sí? Esa es la idea. No sé si aclaro o sé que es medio confuso el convertir unidades, pero pueden hacerlo de la forma que quieran. Pueden usar este método con la tabla, que por ahí resultó quizás ser más confuso que aclarar las cosas. Lo bueno es que no necesita hacer cuenta. Lo malo es que puede confundir el dónde ubicar el número, ¿no? Lo que nos va a indicar la unidad que nos sobreviva es el primer dígito a la izquierda de la coma. Esa es la clave, ¿sí? Después hay que recordar que por cada columna tengo que poner la cantidad de casilleros que me indique el exponente de la unidad. En este caso, el exponente pueden pensar que es un 1. Metro elevado a la 1. Hay un casillero. Yo tenía metro cúbico, hay 3 casilleros. Y después es llenar con ceros, para o a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Esa es la forma sin hacer cuenta, entre comillas, de convertir unidades. Si dudan, pueden hacer la multiplicación por 1000, dividir por 1000. ¿Sí? Esa es infalible, porque es la forma real de convertir la unidad. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos alguno más y cerramos? Sí, podemos hacer en base a multiplicación y la división, porque creería que me va a ser más fácil eso, a ver si yo le llego a entender. Dale, podríamos eh, hacer eso. eh, Eh, un ejemplo, podríamos hacer 0,1 milímetros. ¿A cuántos? Bueno, 0,1, voy a decir en vez de milímetros, centímetro. Sepan que hay unidades más pequeñas que el milímetro, por ahí conocen alguna. Ejemplo, micrómetro. Hay unidades muy pequeñas de distancia, incluso más pequeñas que el micrómetro. Eh,
pero nosotros no nos vamos a meter con eso, vamos a lidiar solamente con estas de acá. ¿Sí? Em, entonces, 0,1 centímetro, quisiera convertirlo, por ejemplo, a metro. ¿Cómo haríamos? Estamos en centímetro y queremos pasar a metro. Queremos ir a una unidad más grande. Entonces hay que dividir. ¿Sí? Porque estaríamos diciendo, estamos representando ahora en una unidad que es mucho más grande que la que teníamos. ¿Sí? Necesitábamos juntar recién 10 centímetros para tener un decímetro. Necesitábamos juntar 10 decímetros para tener un metro. Entonces, como lo tenemos acá, un decímetro es la décima parte del metro. Un centímetro es la centésima parte del metro. ¿Sí? Entonces, acá, al 0,1 centímetros, lo tendríamos que dividir por ¿quién? Bueno, lo tendríamos que dividir por 10 y después dividir por 10 más. ¿No? Estamos yendo a una unidad más grande. Entonces, esto nos va a quedar 0,1 dividido 10 dividido 10 nos va a quedar 0,001. ¿Y ahora en qué estábamos? Estamos en metros, ¿no? Decir que tenemos la milésima parte del metro se corresponde con decir que teníamos la centésima parte del centímetro. O casualidad, la centésima parte del centímetro, perdón, la décima parte del centímetro es un milímetro. No sé si tienen una regla a mano, pero fíjense que el centímetro tiene 10 rayitas. Bueno, cada una de esas rayitas es un milímetro. ¿Sí? Entonces decir que tengo 0,1 centímetros es equivalente a decir tengo un milímetro, ¿no? Sí, sí. Bueno, y la milésima parte del metro justamente es un milímetro. ¿Sí? Esto es equivalente a tener un milímetro. ¿Sí? Tendríamos que juntar 1000 milímetros para tener recién un metro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si yo hago 1000 milímetros, esto lo puedo distribuir en cachitos, ¿no? Podría separarlos en paquetes de a 10. Podría ser 10 milímetros. Más. Y así, 10 milímetros. Lo junto de a 10, ¿no? Si yo hago esto de juntarlos de a 10, voy a tener bastantes. ¿Cuántos en puntual? 10 veces ¿cuánto me da 1000? 10 veces 100, ¿no? 100 veces. ¿Y cada uno de estos a cuánto equivale? A la unidad siguiente. A un centímetro. Entonces, ¿cuántos centímetros tengo acá? Si lo tengo 100 veces. Tengo 100, ¿no? Bueno, y este es fácil de convertir si se acuerdan la cinta métrica. Si tengo los 100 centímetros, ¿cuántos metros tengo? Un metro. Un metro, ¿no? O sea, este podrían incluso seguir con este planteo y decir, bueno, lo separo en 10. 10 centímetros más 10 centímetros. Cada uno de estos va a ser equivalente a la siguiente unidad. ¿Qué cuánto era? Era lo tenemos acá arriba, un decímetro. Y esto lo tenemos 10 veces. Bueno, entonces vamos a tener 10 decímetros. Y ahora juntamos 10 decímetros, tenemos un metro. Uno puede hacer el trabajo arduo, largo, para ir convirtiendo las unidades de esta forma. Puede simplemente o multiplicar o dividir por 10 o por 100 o por 1000. Puede hacer uso de esta tabla, moviendo de lugar la coma y llenando con ceros. La única sutileza que tiene que tener, o el cuidado que tiene que tener es
que el primer dígito a la izquierda de la coma es el que le determina la unidad que sobrevive. Y más que eso, ya creo que no hay. Eh, pero bueno, yo creo que con todo lo que vimos hasta ahora van a estar bien para el examen. Eh, hagan el fuerte repaso ese, de la unidad 1 a la 4 y de esta última también. ¿Sí? No teman mucho por el tema de la conversión de unidades. Solo recuerden que para calcular áreas necesitan tener la misma unidad en cada lugar, en cada medida. Para calcular volúmenes también. Y para convertir Gaby puntualmente, si te resulta más sencillo o multiplicar o dividir por 10, por 100, por 1000, lo haces así. ¿Sí? Al que le haya Ok. gustado por ahí más la tabla, lo hace mediante la tabla. Al Sí, fin y al no, cabo, la tabla esconde eso. sí, no, para no llevar confusión, porque hay que prestar atención donde ubicar Hay que la prestar unidad. atención dónde ubicar el primer dígito a la izquierda de la coma. Esa es la clave. ¿Sí? Y recordar la cantidad de casilleros que van por cada columna. Sí, sí. Es más rápida una vez que uno ya se acostumbra a usarla, como de hoy a mañana no van a tener mucho tiempo de practicar. eh, por eso, quédense con la que no va a fallar, que es o multiplicar o dividir por la cantidad que les indique, o 10 o 100 o 1000. ¿Sí? Pero tengan la tabla a mano para saber cuántos saltitos deben pegar, ¿no? Bueno, esa que ya tenía a mano, igual la tabla esta, porque hay dos tablas. En Tenemos la realidad de... hay cuatro tablas, hay más, pero están la del metro cuadrado, la del metro cúbico, y después tienen la unidad de peso. Así que tienen de gramo, kilogramo, ese tipo de unidad. Y después hay una tabla más, creo, que habla de litros, pero a esa no le presten mucha atención. Sí, acá veis la de peso también. Está Sí, en la pero la página. de peso se comporta de forma similar, solo que no tenemos gramo cuadrado. No existe gramo cuadrado. O sea, no existe, no es que no existe, podemos elevar al cuadrado el gramo, pero no tiene mucho sentido hablar de gramo cuadrado con lo que nosotros estamos pidiéndoles. Sí. Bueno, no sé si quieren preguntar alguna otra cosa sobre el examen mañana. ¿Cuál es el mínimo de respuestas para aprobar? ¿Y qué pasa si alguien no lo aprueba? Eso justo lo había comentado. Para aprobar necesitan tener 11 de las 20 bien. Van a ser 20 preguntas y con tener 11 bien ya aprueban. Nosotros redondeamos para arriba, porque tener 11 de 20 ya es un poquito más de la mitad. Entonces, con tener 11 de las 20 bien, ya aprobarían. ¿Sí? ¿Y qué pasa si alguien no lo aprueba? Bueno, en Adultos 2000 no hay una instancia de recuperatorio. Lo que tendrían que hacer en ese caso, si les llega a ir mal, es volverse a anotar a la materia si es que quieren hacerlo en el siguiente periodo y volver a hacer los trabajos prácticos y anotarse después de nuevo al examen. ¿Sí? Lo pueden hacer eso si lo desean al siguiente periodo, ¿no? Pueden hacerlo. Si quieren esperar en el medio, también pueden, como quieran. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es la última clase y acá finalizamos después del examen. Sí, y bueno, yo espero verlos en Mate B. Sí, no, ojalá sea así. Si Sigamos. quieren anotarse, si les llega a ir bien después a Mate B, yo también estoy en Mate B, solo que los lunes. No sé Sí. si les va a servir el horario en el que yo esté, pero si Mm, quieren, ojalá nos vaya bien y saludo al compañero que le vaya bien también, así que éxito, gente. si aprobamos nos estamos viendo matemática, ¿eh? Bueno, confío. No. Muchas gracias, profesor. Que estén bien, che.